esclavos, como hijos, como súbditos del amo eterno y soberano Dios, Jehová de los ejércitos, haremos todo lo que Él nos pida. Y lo que hace un esclavo es satisfacer la voluntad de su amo. Dicho de esta manera, amados hermanos, creo que el día de hoy vamos a empezar nuevamente, como lo dije hace un momento en la parte introductoria de este día, de que estamos ya a las puertas de culminar nuestra primera parte del estudio bíblico 2025 y hemos entrado dentro del capítulo a conocer tres estados de la santificación o de la santidad. Y hablamos acerca de la santificación en las escrituras y precisamente hemos hecho hincapié a estos tres estados: el posicional, el progresivo y el final. El posicional lo abarcamos completamente la semana anterior e hicimos una introducción ya al progresivo, el cual pues terminamos la semana anterior con Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, como es progresivo, hablamos de algo ascendente, creciente, de algo dinámico, algo activo, constante, hacia adelante. Por ello, es importante recordar el concepto: la santificación progresiva tiene sus raíces en la posicional. Esto es, que aquella realidad espiritual ya lograda en la cruz, o sea, basada en la posicional, se va manifestando progresivamente en los hijos de Dios. Quiere decir que mi línea base es lo que Jesús hizo en cada uno de nosotros, es lo que Jesús ha hecho en mí, poniéndome en esa santificación posicional. Y de ahí en adelante, mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de hablar, todo tipo de acción, ya sea de pensamiento, de hecho o de acción en firme, será lo que tendrá que terminar tributando a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros en el día a día, como es la santidad, sin la cual, recordemos nuevamente lo que dice el autor al libro de los Hebreos: nadie verá a Dios. Entonces, entremos en materia nueva, recordando la necesidad de que tengas la palabra a la mano, que tengas tu libreta de apunte y también un esferográfico. Vemos en medio de la santificación progresiva una acción maravillosa en el capítulo 17 de Juan. Vemos ese hermoso capítulo en el versículo 17, cuando Jesús estaba orando por sus discípulos. Jesús oraba por aquellos discípulos de ese momento que tenía, sus discípulos, y entre ellos también sus amigos. Y oraba también por los discípulos que iban a seguir sumándose a este hermoso caminar, a este ministerio. Y una de las cosas maravillosas que Jesús relata en esta ocasión es que en esta oración Él dice en el versículo 17: santifícalos en la verdad. Imagínense lo que le pide Jesús al Padre por sus discípulos: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Tú y yo conocemos que la palabra es logo. Tú y yo conocemos en este momento, basado también en lo que dice Juan 14:6, que dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, somos santificados en Jesús. Estamos santificados en Él. Sin Él sería imposible hablar de santidad o de hablar de un estado de santificación, sea posicional, progresiva o final. Es Jesús el autor intelectual de este estado situacional en nuestras vidas, sobre todo por el punto de partida. Claro está que cada día tomamos decisiones y tenemos esa libertad para poder decidir, el libre albedrío, por decirlo así, o la voluntad que Dios nos ha dado para que sepamos tomar decisiones correctas. En este sentido, la mayor parte de las ordenanzas de la vida del cristiano son dadas precisamente a favor de su crecimiento y madurez. Si hablamos de progresivo, decíamos algo constante, algo que es creciente, algo que está en avanzada permanentemente. Por ello, esto está correlacionado precisamente a que, si vemos estas ordenanzas de la vida del cristiano, están enfocadas precisamente a favor de su crecimiento y madurez. La santificación progresiva
consiste en crecer en madurez. Así de sencillo. Usted lo puede el día de hoy anotar, subrayarlo, memorizarlo y téngalo presente. La santificación progresiva consiste en crecer en madurez. Es un crecimiento constante. Dios nos da la oportunidad en Cristo Jesús de todos los días crecer. No nos olvidemos, amados hermanos, que en nosotros se dio un nuevo nacimiento. ¿Sí? Nacimos nuevamente, pero ahora ya no del vientre de una madre, sino ya en el Espíritu. Jesús hizo posible eso en nosotros. Hay un nuevo nacimiento. Y como hemos nacido nuevamente, venimos viendo como también ocurre físicamente, ¿no? Usted viene a ocupar algunas etapas hasta que llega a la vida adulta. Entonces, como niños, hemos empezado a ir creciendo, tanto así que la alimentación también va a ir cambiando. Por ello, debemos de enfocarnos en crecer en madurez. Bien lo dice la palabra del Señor, que madurez lo hace ver como perfecto, pero perfecto tiene que ver con madurez en el área espiritual. Esto implica precisamente la obra de la tercera persona de la Trinidad, la obra del Espíritu Santo en cooperación activa con nuestra propia sumisión a Dios. O sea, el Espíritu Santo va a hacer su parte, pero hay otra parte que tú y yo la tenemos que hacer día a día. Recuerda que no somos nosotros máquinas, no somos robots, sino que tenemos la oportunidad de poder decidir día a día. Y si usted ha decidido seguir a Cristo Jesús, es porque ha tomado su cruz, es porque lo está siguiendo, es porque día a día usted sigue a Jesús y sus decisiones, sus acciones, sus pensamientos, todo lo que usted haga debe de tributar en cooperación a lo que la obra del Espíritu Santo hace en nosotros. Aprendemos a ser más como Cristo leyendo, estudiando sistemáticamente las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, y modelando nuestra conducta según lo que nos norma este manual de vida por excelencia, que es la palabra del Señor. También, pudiéramos decirlo de esta manera, figurativamente, escuchamos la voz del Espíritu Santo, quien nos convence, quien nos redarguye, quien nos ministra, quien nos consuela, quien testifica a cada uno de nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Es la presencia del Dios vivo y verdadero morando en nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo hablará en nuestras vidas, escucharemos la voz del Espíritu Santo, quien nos va a convencer cuando nuestra conducta se asemeja más a la de nuestro viejo hombre que a la de nuestra nueva creación en Cristo Jesús. Todos los días, amados hermanos, estamos expuestos porque estamos en esta naturaleza de la carne y la naturaleza en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos esforzarnos y trabajar día a día para que podamos en el constante y permanente camino llamado camino y calzado de santidad, asemejarnos más a Jesús, buscar más semejanza con Él, actuar más como Jesús actuaba y actuaría en una situación que de repente nos encontremos. No actuando cada vez más aquel viejo hombre que dejamos desde el día que venimos a Cristo Jesús. Por eso el Espíritu Santo está ahí ministrando. Haga el hipotético caso en este día y mire desde este momento hacia las horas que comenzó usted a activar en este día. Usted se levantó, un ejemplo, a las 5 de la mañana y desde ese momento ha comenzado a actuar. Y ha estado enfrentando distintas situaciones que lo pueden a usted haber expuesto a reaccionar. ¿Cómo reaccionó ante tales eventos? ¿Reaccionó como Dios lo manda en el espíritu o reaccionó como usted actuaría en la carne? De repente eso ocurrió en su hogar o en su lugar de estudios o en su lugar de trabajo
o camino al trabajo o de camino a la casa. Es típico en nuestro medio encontrar picos en las horas de tráfico y sobre todo tenemos una cultura desarrollada a nivel del tránsito, de conducción, sobre todo aquí en nuestro medio, que en Guayaquil se ha enseñado a manejar a la defensiva. Eso significa que tenemos que tener varios ojos alrededor, ver cuando la gente invade, cuando la gente frena, porque la gente irrespeta. Y a veces estamos expuestos, ¿no? Y de repente, boom, un sobresalto y usted en ese momento no se acordó de que es hijo de Dios, sino que de repente actúa en la carne. Por poner un ejemplo doméstico, básico, diario, esto sumado a un sinnúmero de actividades que desarrollamos en el día. Por eso es importante que como cristianos estemos atentos siempre a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a recordar las cosas que Jesús nos enseña por medio de su palabra. Y entonces el Señor Jesús siempre nos dice que pongamos la otra mejilla, que vayamos por la segunda milla, que amemos al prójimo, que bendigamos a nuestros enemigos. Y es precisamente ese el manual de vida con el cual el Señor traza una hoja de ruta para todos sus hijos para actuar en santidad. Qué importante es mirar, amados hermanos, la palabra del Señor. En ese sentido, Dios nos dice que le demos muerte al pecado por medio del Espíritu. Estamos trabajando la mayor parte de nuestros textos con la versión NBI y hoy no va a ser la excepción. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14, que dice lo siguiente. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Es obligación, como lo está viendo esta traducción, lo que Pablo le dice a sus hermanos. Tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si vivís conforme a ella, es claro, moriréis. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Viviréis. Imagínate, dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, e incluso dice la misma escritura, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Él. Aquí también se nos enseña que el Espíritu de Dios guía a los que son hijos de Dios. Por ello, debemos de seguir la guía del Espíritu Santo para caminar en ese diario vivir de santidad progresiva. Algo más también nos dice el Señor. Por un lado nos dice que demos muerte al pecado por medio del Espíritu y que también nos purifiquemos más y más con la esperanza puesta en Cristo Jesús. Para eso vemos lo que nos dice ahora el discípulo amado. Dice Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Y por eso, amados hermanos, ¿cómo nos vamos a purificar nosotros en Cristo Jesús? Haciendo las cosas que Él nos ha enseñado, porque Él nos enseñó a hacer la voluntad del Padre. Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú renuncias a hacer tu propia voluntad, por hacer la voluntad de Dios, significa que estás consagrado. Estás consagrado, renuncias a satisfacer los deseos de la carne por hacer los deseos del Espíritu. Y qué hermoso, qué maravilloso, queridos hermanos, amigos, en esta noche, cómo el Señor nos va abriendo a través de su palabra ese camino que debe de estar grabado, impregnado en nuestro corazón y en nuestra mente para poder agradar al Señor. Usted y yo estamos llamados día a día a purificarnos en Cristo Jesús.
Hagámoslo como el Señor manda. Busquemos día a día esa lámpara maravillosa. No es lámpara de los deseos, por cierto. Es la lámpara que alumbra nuestro caminar, nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Esa palabra bendita es la palabra del Señor. Por eso día a día que tomamos decisiones, al tomar decisiones, amados hermanos, como bien lo aprendíamos el día de ayer en los varones, a discernir espiritualmente. ¿Y quién discierne espiritualmente? El espiritual. Por lo tanto, como hijos de Dios espiritual, buscamos de la palabra del Señor para poder discernir las cosas que nos convienen, las cosas que nos edifican, las cosas, amados hermanos, que trae a nuestra vida bendición tras bendición hasta que sobreabunde. Algo más nos dice la palabra del Señor respecto a la santificación progresiva. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1. Y dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigáis progresando. Qué hermoso. Que sigáis progresando. ¿Quién anhela nuestro progreso? Pregúntese en esta noche. Imagínense si ustedes tienen la bendición en la voluntad perfecta de Dios de ser padre. Qué bendición para los que ya tienen herencia de Jehová, en su voluntad perfecta para su plan perfecto que Él tiene preparado para cada uno de sus hijos. Y usted como padre, yo le pregunto el día de hoy, si tiene esa bendición ya, ¿qué es lo que usted anhela para sus hijos? Progreso, desarrollo, crecimiento, bienestar. El mismo Señor Jesús dijo: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, porque si su hijo le pide pan, usted no le va a dar una serpiente. Imagínese. ¿Cómo no lo va a hacer nuestro Padre Celestial para con nosotros? Pero si vemos esta característica de padre a hijo, siempre el padre y la madre van a anhelar que sus hijos progresen, porque no hay padre, por lo menos que esté cuerdo y con sus hijos sentido bien puesto en esta tierra, que se alegre por las desgracias de sus hijos o que quiera la destrucción de sus hijos. No existe, ¿no? Dentro del plano normal. Lo que existe es que todo padre anhela que sus hijos progresen, crezcan, se desarrollen, se multipliquen. Eso es lo que anhela un padre. Y hoy lo que el Señor nos está permitiendo comprender a través también de esta bendición, de comprender el concepto de la santificación progresiva, es tal como lo dice la misma palabra y como lo enseña el apóstol Pablo dirigiéndose a sus hermanos en Tesalónica, inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, os pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús. O sea, ¿a nombre de quién está pidiendo Pablo? A nombre del Redentor, del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, que sigáis progresando, que sigan avanzando, sigamos avanzando, sigamos creciendo, no se detengan, vamos por buen camino. En el modo de vivir, nuestro modo de vivir debe de seguir progresando. No solamente veamos el progreso por lo material, porque es el peor error que pudiéramos cometer, asociar bendición a lo pecuniario, a lo material. No, no solamente nos enfoquemos en eso. Como bien lo decía Juan respecto a su amigo Gallo, el anhelo de él es que sea prosperado en todas las áreas de su vida. Principalmente lo que nos interesa es lo espiritual, lo que trasciende en tiempo y en espacio, lo eterno. Por ello, habla Pablo aquí respecto a sus hermanos, progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Y deberíamos de preguntarnos todos los días si nuestro modo de vivir le agrada a Dios, mi modo de pensar le agrada a Dios, mi modo de hablar le agrada a Dios, mi modo de actuar le agrada a Dios, mi modo de vivir integralmente le agrada a Dios.
Porque a veces nosotros estamos más preocupados de agradar al hombre, de agradar al jefe, de agradar al patrón, de agradar a los hijos, de agradar al pastor, de agradar a la gente a nuestro alrededor, antes de agradar a Dios. Los discípulos lo tenían bien claro. Los apóstoles en el tiempo de esos primeros pasos de la iglesia, bien lo decía Pedro, nosotros primero tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. No podemos, amados hermanos, caminar por ahí diciendo que somos cristianos y jamás detenernos a pensar si nuestro modo de vivir le agrada a Dios. La palabra nos dice algo más, tal como lo aprendiste de nosotros. Como bien, todo padre tiene que ser referente para su hijo. En este sentido, el apóstol Pablo, como un padre espiritual, estaba poniendo en referencia que él estaba siendo ejemplo para ellos. Usted también, amado hermano, si usted está liderando un ministerio, usted tiene que ser ejemplo para su equipo de trabajo. Si usted está liderando una célula, si usted está liderando un grupo pequeño de estudio de la Biblia, si usted está liderando su familia en estos momentos, si usted está liderando un grupo pequeño en su trabajo, usted tiene que ser ejemplo. Ejemplo. De hecho, ya lo estáis practicando. Entonces, esta traducción nos da a nosotros una idea bastante interesante respecto a esa santificación progresiva. Progreso, constancia. Y esto tiene que ver en nuestro modo de vivir. Cuando habla de modo de vivir, habla de todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos integralmente. Cuando somos hacedores de la palabra y tengamos en cuenta esta correlación hacia dónde vamos a mirar ya mismo, es precisamente a uno de los preciosos sermones que el Señor Jesús compartió en su ministerio. Cuando somos hacedores de la palabra y no solo oidores, que es importante ver siempre esta relación, oír y hacer. Eso va tomado de la mano, va tomado de la mano, porque si usted lo hace separado, si usted lo hace con distorsión, si usted lo fragmenta, entonces va a tener un efecto negativo cuando se trata de la palabra de Dios. Por eso el oír y el hacer va tomado de la mano. Tanto así que el libro más antiguo del Nuevo Testamento, que es el libro de Santiago, Santiago, acuérdese el sobrenombre de Santiago, rodillas de camello, porque era un hombre de oración, este medio hermano de Jesús. Imagínese lo que trae a colación, que nosotros no solo debemos de ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor, tomando como referencia aquellas palabras que Jesús había referido en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, del 24 al 29. Usted ahí ya tiene una idea hacia dónde nos va a ir llevando incluso esta analogía que vamos a hacer en pocos minutos respecto a una conclusión magistral en relación a la santificación progresiva. Entonces, cuando somos hacedores de la palabra y no solo oidores, eso demuestra nuestra fe, porque la fe nos lleva a la obediencia, por cierto, demuestra nuestra fe y nos permite crecer, trae crecimiento en muchas cualidades que debemos de reflejar como verdaderos discípulos de Jesús, entre ellas la piedad. Otros versículos que hablan de esta obra continua, por ejemplo, nos permite ver lo que los apóstoles también enseñaban y compartían inspirados por el Espíritu Santo a sus hermanos. Vamos nuevamente a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, versículo 3, y dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación.
Qué hermoso, hermoso, amado hermano. Es vuestra santificación. Y ahí dice algo más, que os apartéis de fornicación. Fornicación, porneia. No solo se refiere al sexo fuera del matrimonio o prematrimonial, se refiere a una amplia lista de pecados, entre ellas la idolatría, la anarquía, la rebeldía, las relaciones obviamente fuera del matrimonio, sexuales o antes del matrimonio, el ocultismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que anhela el Padre para sus hijos? Vuestra santificación. Vuestra santificación, que eso nos quede grabado. Jesús pagó por nosotros un precio maravilloso. Nos posicionó esa santificación. Pero de ahí le dice el Padre a cada uno de nosotros el día de hoy, hijito, usted va a tener que ir caminando, usted es peregrino, y mientras usted sea transeúnte en esta tierra, usted va a caminar en santidad. Parte de la santificación que Jesús provocó en nosotros. Pero de ahí usted tiene que ir creciendo día a día, día a día, día a día, hasta que el Señor nos lleve de esta tierra. Dice por otro lado el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, que hemos tomado la referencia de esta base bíblica y lo estamos diciendo ahora en la Reina Valera 960. Sino como aquel que os llamó es Kadosh, sed también vosotros Kadoshim, santos, en toda vuestra manera de vivir. No es que usted segmenta su vida y dice, bueno, en estas áreas de mi vida, Señor, yo voy a ser santo, voy a caminar en santidad, voy a vivir en esa santificación progresiva, pero en estas de acá déjamelas a mí porque estas son para otro fin. No existe ese escenario, o es o no es. Jesús se dio totalmente por nosotros. Nosotros nos damos totalmente a su servicio. Recordando la pregunta, ¿sabemos a quién pertenecemos? Si nosotros sabemos a quién pertenecemos, a él servimos. Usted no puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Así que, o bien usted es frío o es caliente. Pero a los tibios Dios los vomita de su boca. Y hago todo este amplio panorama para que no nos quede duda de lo que el Señor hoy nos quiere decir. Por otro lado, la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, también nos dice algo maravilloso. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Por lo tanto, debemos de crecer día a día, amados hermanos, a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor va a permitir que nuestra fe crezca, nuestra fe nos lleve a obedecer, nuestra fe nos lleve a desarrollar esas cualidades que el Padre, por medio del Hijo, quieren ver en cada uno de nosotros. Así que el día de hoy, amado hermano, el Señor traza de esta manera esta segunda segundo estado de la santificación progresiva. Veamos lo siguiente. Me refería hace un momento a una conclusión de esta santificación progresiva o de este análisis propiamente a la luz de la palabra de Dios. El Señor es dueño de nuestra casa. El Señor es dueño de nuestra vida. La palabra dice que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Bajo esta premisa, hoy podemos tomar a manera de un título anecdótico, el Señor es dueño de nuestra casa. Aquí es donde entra la analogía de la casa. Y por eso les decía que vamos a estar relacionados o correlacionando esta anécdota o esta ilustración al Sermón del Monte. Cuando llegamos a Cristo por primera vez, llegamos a sus pies rendidos, humillados. Es como si hubiéramos estado viviendo en una casa, propiedad del dueño de este mundo, el diablo. Nuestra condición,
haciendo un paréntesis, nuestra condición sin Cristo Jesús era en tinieblas, era en harapos, era en esclavitud, era en el fango, en el lodo, la putrefacción de este mundo. Así era como estaba nuestra vida, que en la analogía que hacemos ahora era así nuestra casa. Cerramos ese paréntesis. Sus estándares son bajos respecto al tipo de casa que antes representábamos sin Cristo. Así que tenemos muchos problemas. La gente nace con un vacío, porque el problema del ser humano es almático. El problema del ser humano no es económico, no es político, no es social. El problema del ser humano no tiene que ver con su color de piel o su estatura o su condición social. El problema del ser humano es almático porque nacimos destituidos de la gloria de Dios. Lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. En ese sentido, esos estándares son bajos, así que tenemos muchos problemas. Cuando Jesús paga nuestro precio, porque el Padre necesitaba que alguien pague, la justicia de Dios tenía que satisfacerse. Y el único precio que el Padre aceptaba era un precio que nadie podía pagar. Ningún hombre en esta tierra podía pagar. Ni todo el tesoro de la creación, del universo, juntos podía pagar el precio por un alma. Ahora imagínense por miles de millones de almas ya a los pies de Cristo. En ese sentido, tenía que pagarse nuestro precio, que es su sangre. Inmediatamente, cuando Jesús paga el precio por nosotros, comienza a prepararnos para que cumplamos con las normas. Ahora Él es el dueño de esa casa. Ya no es el príncipe de las tinieblas el dueño de esa casa, porque antes estábamos bajo el régimen o el principado del príncipe de este mundo. Pero en el momento que venimos a Cristo Jesús, quien paga el precio por esa casa es Jesús. Entonces el Señor Jesús comienza a prepararnos como dueño ahora de esa casa para que cumplamos con las normas. Quiere hacernos más como Él. Así que comienza por nuestros cimientos, comienza por nuestras bases. El Señor Jesús comienza una restauración, una transformación desde las mismas bases de nuestra casa, de nuestra vida. Nos enseña a construir nuestras vidas sobre la roca de las santas escrituras en lugar de la arena del mundo. Un principio que Jesús nos ha enseñado es que Él dice, al que oye mis palabras y las hace, les compararé a un hombre sensato, a un hombre prudente, a un hombre que construye sobre la roca que es Jesús. Qué hermoso es poder ir viendo esta anécdota, esta analogía, ilustración en esta noche. Pero tan pronto como comienza a apuntalar los pisos, al enderezar una parte, se comienza a revelar la tortuosidad de otras. Entonces, debemos arreglarlas también, porque acuérdese que esa casa era una casa que estaba destruida, habitada por todo tipo de espíritus o huestes o potestades de maldad. Pero vino ahora Jesús y pagó un precio, y Jesús comenzó a limpiarla. Jesús comenzó a restaurarla. Jesús comenzó a levantarle cimientos. Jesús ahora dice, esta casa ya no está bajo la arena del mundo, sino que ahora tiene rudimentos firmes. Ahora está sobre la roca que es Jesús. A medida que Él continúa su obra, los problemas estéticos son los siguientes ahora. Nuestras casas empiezan a verse bastante elegantes desde afuera. E incluso puede que el resto del vecindario nos preste atención, porque usted y yo somos testigos de lo que pasa en mucha gente que viene a los pies de Cristo Jesús, pues que ahora la gente en su apariencia incluso hay un cambio bastante interesante. Su rostro ahora es distinto. Si antes era amargado, ahora sonríe. Si antes no se peinaba, ahora se peina. Si antes andaba con un poco de aretes y cosas en las orejas y en la nariz, ahora ya no se los pone. Ahora vemos una persona distinta. Su apariencia incluso comienza a cambiar. Y como dice esta analogía,
comenzamos a ver bastante elegancia desde afuera e incluso el resto del vecindario, el prójimo a nuestro alrededor, nos comienza a prestar atención. Comenzamos a levantar miradas porque la gente dice algo pasó en esta persona. Hay un cambio, es otra mirada, es otro rostro, es otra sonrisa, es una posición distinta ahora. Su manera de vestir ha cambiado. La gente podría distinguir entre nuestra casa y las que aún pertenecen al diablo. Imagínate esta ilustración. ¿Cuántas personas que han venido del mundo y de las garras de Satanás a los pies de Cristo, como dice la palabra, trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado? Es un cambio de 180 grados. Es un giro maravilloso porque se lo puede ver externamente también. Pero será entonces cuando el Señor empiece a mostrarnos nuestros problemas internos, ya sea detrás de las paredes o bajo el suelo. El Señor empieza a indagar profundamente. Incluso podría revelarnos habitaciones cerradas, llenas de escombros, que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que guardábamos equipaje, o mostrarnos infestaciones debido a los malos hábitos que atraen insectos o roedores, puertas abiertas al enemigo. Porque eso es lo que le pasa a muchas personas que llegan a los pies de Cristo. No entregaron totalmente su vida. No abrieron genuinamente todas las áreas de su vida para que Jesús gobierne y haga una restauración completa. Tal vez muchas habitaciones de esa casa se han quedado con la puerta cerrada porque nos resistimos, porque aún rechazamos dejar el pasado, porque aún tal vez nos comportamos como aquel pueblo rebelde, de dura cerviz como Israel, que anhelaba regresar a Egipto, que anhelaba regresar a la esclavitud nuevamente por un pedazo de carne. Tengamos presente, amados hermanos, que esta ilustración muestra una radiografía de muchos cristianos en estos tiempos, pero aún no termina. Queda algo más por compartir. Debemos permitirle al Señor hacer su trabajo en nosotros, hacer su trabajo en nosotros, porque no es posible que digamos que somos cristianos, que andamos caminando por la vida, diciéndole a todo el mundo que somos cristianos, pero aún guardamos rencor, pero aún tenemos resentimiento, pero aún actuamos con envidia, pero aún tenemos celos de los demás, pero aún seguimos siendo egoístas, aún seguimos siendo apáticos, aún hay amargura en nuestras vidas, aún nos resistimos a amar al prójimo como Dios manda, pero nos decimos cristianos y nos decimos cristianos. Por eso el Señor manda primero a buscar la paz antes de la santidad. Porque mucha gente hace las cosas al revés, se esfuerza por caminar en santidad, pero sigue habiendo odio y rechazo hacia los demás, hacia el prójimo, cosa que suena ilógico, absurdo de comprender, es incompatible, porque mientras haya odio, resentimiento y celo, es porque estamos en la carne, mas no estamos en el espíritu, porque esos elementos que se desagregan del fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, es evidencia de una nueva criatura en Cristo Jesús, de que las cosas se están haciendo nuevas, son hechas nuevas cada día y las cosas viejas quedaron atrás. Y hay la necesidad de permitirle en este momento a Jesús hacer su trabajo como Él anhela en cada uno de nosotros. Cada vez que el Señor nos muestra algo nuevo, debemos reconocer el problema y someternos a la reparación. El Señor seguirá utilizando su palabra que cala, esa palabra viva y eficaz que parte el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, esa palabra viva que discierne el pensamiento y la intención del corazón. Esa palabra el Señor la utiliza día a día y nos va a ir enseñando muchas cosas dentro de nosotros, nos confronta con el pecado y nos va a enseñar que aún hay algunos problemas por solucionar en nosotros y debemos de someternos a la restauración. Como dueño de nuestra casa, Jesús
quien pagó el precio, porque nadie más lo pagó sino Dios mismo. Él pagó el precio. Ahora es el dueño de nuestra casa. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No le pertenecemos nada más y nada menos que una vez que lo conocemos bien, de acuerdo a la luz de la palabra, ya no le pertenecemos al mundo. Ya no le pertenecemos al príncipe de las tinieblas. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Dios vivo y verdadero, porque Él pagó el precio. Por eso, como dueño de nuestra casa, el Señor pagará las reparaciones. Él pagará las reparaciones y siempre habrá cosas que Jesús pueda mejorar en nosotros. Si aún nuestro temperamento sigue siendo ese temperamento visceral, ese temperamento colérico, sanguíneo, explosivo, pues bueno, entrégueselo al Señor. Si aún a usted le gusta mentir, entréguele esa área al Señor. Si aún a usted le gusta hablar del prójimo, levantar falso testimonio, pues entréguele al Señor. Si aún a usted anhela muchas cosas del mundo, entréguele al Señor. Anhelamos en este día, amada familia, amada iglesia, reconocer que hay muchas cosas que Jesús necesita mejorar en nosotros. No podemos desanimarnos porque el Señor aún no ha terminado con nosotros. Puede ser que tengamos 50 años en el Evangelio. Hay muchas personas a nuestro alrededor con muchos años en el Evangelio, pero más inmaduros de aquel que empezó el año pasado en los caminos del Señor. Porque no es garantía el tiempo para hablar de madurez. Como también físicamente hay muchos que tienen 40, 50 años y son adolescentes eternos, ¿no? Siguen actuando como adolescentes y piensan como adolescentes. En la vida espiritual también ocurre lo mismo. Usted va a crecer espiritualmente si invierte su vida en las cosas del reino. Si estudia la palabra, si tiene tiempo de oración, si escudriña las sagradas escrituras, si usted ayuna, si usted se congrega, si usted busca el rostro del Señor, si tiene esa intimidad con el Señor, si usted está invirtiendo su propia vida en las cosas del Señor, le aseguro que habrá crecimiento en su vida. Pero si usted es de los que no lo hace así y puede tener 30, 40 años en la iglesia, puede decirse que es fundador de una congregación, pero eso no le garantiza que usted tenga madurez espiritual. Y por lo que concierne a ello, habrá muchas áreas aún que mejorar, según lo que la palabra nos va confrontando. Por mucho que se haga en este lado del cielo, nunca seremos perfectos. Y eso es importante que lo tengamos presente. Debemos seguir sometiéndonos al proceso hasta que el Señor regrese. Es progresivo, progresivo. Recuerde, Jesús viene pronto por su iglesia. Recuerde, el Señor está más cerca hoy que ayer de llamar a su iglesia, de llegar hasta las nubes y de un arpazo llevarse a su iglesia. Por lo tanto, usted tiene que estar apercibido, usted tiene que estar velando, usted tiene que estar atento, usted tiene que tener su lámpara encendida. Eso significa que en todo nuestro modo de vivir debemos de progresar, agradándole a Dios en Cristo Jesús. Debemos seguir cada día buscando el rostro del Señor, sabiendo que el que comenzó en vosotros, en ti y en mí, la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Que Dios bendiga tu vida, amado hermano. Llegamos hasta aquí. Esta es nuestra segunda fase de este estudio respecto a cómo caminar en santidad, cómo ir creciendo como cristianos en ese caminar en santidad. Este capítulo 6 nos ha enseñado hasta el momento la santidad posicional, santificación posicional y la santificación progresiva. La siguiente semana, con la bendición del Señor, vamos a analizar la santificación final. Y con ello vamos a dar un cierre a nuestro parcial, a nuestro estudio bíblico 2025. Así que el próximo jueves no te puedes perder este tiempo. Está orando con nosotros. Ore por este espacio. Prepárese durante la semana. Ore y que sea el Espíritu Santo guiándonos y ministrándonos a través de todo lo que Él ha trazado para nuestras vidas.
y es por medio de su santa y soberana palabra. Vamos a orar para terminar este tiempo y les recuerdo nuevamente, el próximo jueves estaremos viendo la santificación final dentro de nuestro capítulo 6 de nuestro estudio bíblico Discipulado que Fortalece. Vamos a orar. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.